Muy buenos días, hermanos. Feliz comienzo de semana. Hoy es lunes 20 de abril y nos disponemos una vez más a abrir nuestro corazón a Jesús y escucharlo a través de su palabra. Este momento es especial porque vivimos rodeados de tantas cosas que llaman nuestra atención: medios sociales, el trabajo, la familia, nuestras preocupaciones personales y la lista continúa. Sin embargo, una es la que es más importante y con la cual podemos satisfacer todas las demás, y es como lo describe Jesús en el Evangelio de hoy: trabajar por las cosas que no perecen y que duran para la vida eterna. Precisamente este momento de oración es una de esas cosas que permanece para la vida eterna. Que podamos llenarnos de la gracia de Dios y de su amor, y comencemos esta meditación con la frase para hoy: si lo haces con amor, no necesitas hacer cosas grandes para hacer grandes prodigios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedente de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron falsos testigos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y cambiar a las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban, y su rostro le pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 118. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud, que estaba en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades
al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a éste, el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, después de alimentar a los 5,000, la multitud acudió a buscar a Jesús. Él les dijo: «No trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna». Les decía esto porque sabía que lo estaban buscando simplemente por el alimento que alimenta el estómago, no el alma. Estas palabras de Jesús son impactantes y deberían hacernos reflexionar a nosotros también. Nos recuerdan que no fuimos creados para las cosas perecederas de la tierra, sino para la dicha eterna del cielo. Por lo tanto, esfuérzate por el alimento que perdura para la vida eterna. Piensa hoy, hermano y hermana que me escuchas, ¿en qué esfuerzos estás haciendo para trabajar por las cosas que perduran? Hay muchas cosas en este mundo que compiten por nuestra atención, o que podríamos sentir la tentación de priorizar por encima de nuestra relación con Cristo y la Iglesia. Es posible que estas cosas no son malas, pero sabemos que finalmente perecerán. No pueden darnos la felicidad ni el propósito en la vida que realmente anhelamos. Pregúntate hoy: ¿qué cosas se interponen entre tú y tu relación con Dios? ¿Y qué podrías hacer para mejorar esa área de tu vida? Mientras que las cosas mundanas perecen y nos dejan con hambre de más, el alimento que perdura para la vida eterna puede y llenará los deseos de nuestro corazón. En nuestra primera lectura, San Esteban, el primer mártir, es descrito como lleno de gracia y poder, obrando grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban escuchó el llamado a predicar la buena nueva del Evangelio. Comprendió que mediante su predicación y su testimonio de Jesús, trabajaba por el alimento eterno que perdura. De hecho, la primera lectura termina cuando sus perseguidores lo miran fijamente y ven que su rostro era como el de un ángel, un atisbo de la recompensa eterna que estaba a punto de compartir. Sin duda alguna, Esteban escogió trabajar por las cosas del cielo. Podemos ver en él que no había miedo a lo que sucediera con tal de hablar la verdad del Evangelio. Su vida estaba llena de la gracia, esa que viene de Dios. Por eso actuaba de esa manera. Podríamos ver tú y yo hoy si nuestra vida está llena de gracia también, y si se nos nota, y si ésta nos está llevando a hacer grandes prodigios como los que hacía Esteban en nombre de Jesús. Es posible que pienses que no serías capaz de hacer grandes prodigios, ¿verdad? Realmente no necesitamos hacer cosas grandes, hermanos, para hacer grandes prodigios. Una simple sonrisa con amor a alguien que conoces o quizás no conoces puede ser un gran prodigio en este día de hoy. El hacer algo por ese hermano que sufre, que está necesitado, y le tiendes la mano, estás haciendo grandes prodigios como Esteban. El alimento que recibimos de Jesús es su gracia, y no es para guardarla para nosotros, sino más bien para compartirlo con otros. También debemos recordar que cuando Jesús le hablaba a aquellos discípulos de que no buscaran alimentarse solamente con ese alimento que perece, está también hablando de su cuerpo y de su sangre. Está diciéndoles a ellos que en su cuerpo y en su sangre hay vida eterna. Pensemos en nosotros hoy.
Nos preocupamos más por las cosas que podemos tener, por el alimento que vamos a tener, etcétera, etcétera, que por el alimento que viene a través de la Santa Eucaristía, de la palabra de Dios, de la gracia que Dios nos da. Dios obró a través de Esteban y los discípulos, otorgándoles la gracia y la sabiduría necesarias para predicar el Evangelio. Si permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, podemos convertirnos en poderosos testigos de Cristo y discípulos eficaces. Solo entonces comenzaremos a trabajar por las cosas de la vida eterna, que no perecerán. Entonces, mis queridos amigos, una pregunta que nos podríamos hacer hoy es: ¿de qué manera estoy trabajando yo por lo que perdura? Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas. Gracias, Jesús, por esta oportunidad tan hermosa que nos das de encontrarnos contigo, de llenarnos de tu gracia hoy, Señor. Queremos compartir esa gracia con los demás. Señor, danos el ánimo, la fuerza, el valor para siempre mantenernos firmes, para ayudar al que necesita, para ser esos Esteban que te predica, que habla de ti al mundo sin miedo. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este santo día que Dios nos regala. Que hoy te propongas, en primer lugar, llenarte de esa gracia de Dios para compartirla con todo aquel que te encuentre en el camino. Que podamos hacer como Esteban, que hablaba sin miedo, que decía lo que tenía que decir en el nombre de Jesús, sin miedo y con amor. Que podamos hacer nosotros lo mismo. Estamos capacitados para hacerlo. Jesús ha puesto su Espíritu dentro de nosotros. Nos da su gracia. ¿Qué más necesitamos? Lo que necesitamos es deseo de hacerlo. Ojalá que hoy lo tengas y siempre también. Yo voy a estar orando por ti y por los tuyos. Por favor, no te olvides tú de orar por mí y por mi familia. Que Dios me los bendiga a todos con mucha gracia y con mucha paz, abundantemente. Y no olvides, si lo haces con amor, no necesitas hacer grandes cosas para hacer grandes prodigios.